buenas tardes a todos nuestros seguidores de LP Pasión por el Derecho. El día de hoy tengo el agrado de entrevistar al doctor Helder Luján Segura, quien es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura y doctor por la misma universidad. Es juez titular del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Piura y actualmente juez provisional del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura. Bienvenido, doctor Luján. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Estamos muy contentos de tenerlo en la ciudad de Lima. Gracias, muchas gracias. El agradecido soy yo por la invitación, por hacer un espacio para poder conversar un poco de lo que ustedes crean conveniente. Muy a gusto de estar aquí con ustedes. Sí, nos alegramos mucho, verdaderamente. El tema que abordaremos el día de hoy está centrado en las medidas cautelares, específicamente en el libro que ha escrito el doctor Helder, La medida cautelar, casos especiales de procedencia e improcedencia de las medidas cautelares, ¿no? Ahora, estuve leyendo para poder realizar pues esta entrevista y definitivamente es un libro que es muy digerible al momento de leer. Se pueden comprender fácilmente las posiciones que usted plantea, podemos ver casos interesantes de analizar y también podemos ver cuál es la tendencia que usted sigue respecto a algunos temas dentro de la doctrina, ¿no? Que es muy interesante también de que vamos a conversar en estos momentos. Entonces, para iniciar, vamos a dar un pequeño contexto sobre las medidas cautelares y me gustaría preguntarle de qué forma o cómo podríamos definir a las medidas cautelares y cuál sería la principal diferencia entre lo que es un presupuesto y un requisito de las medidas cautelares. Gracias. Bueno, una medida cautelar es un instrumento de corte procesal dado a un sujeto que busca tutela por parte del Estado a través de la Administración de Justicia. Y es un mecanismo de tutela porque permite afectar bienes o derechos del demandado del proceso que tramita ante el Poder Judicial a efectos de que ese bien o esos derechos se mantengan afectos. Mientras tanto, el proceso principal sigue su curso hasta que llegue a la fase definitiva. Todo proceso judicial tiene un tiempo diseñado de realización. Todo ese tiempo no puede ejercerse, digamos, ningún tipo de acción tendiente al cumplimiento de la obligación, excepto casos muy puntuales que establece la norma. Entonces, ante el peligro de que cuando finalice el proceso principal no tenga bienes con que cumplir la obligación, es que se ha creado este mecanismo procesal que se llama tutela cautelar para garantizar el derecho del principal. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuál es la principal diferencia entre un presupuesto y un requisito de las medidas cautelares? Los presupuestos, digamos, nacieron en un contexto doctrinario, ¿no? Y se llama presupuesto a aquello que se entiende que debe preexistir al momento mismo de efectuar el pedido cautelar. El tema por ejemplo, de la apariencia del derecho debe estar de antemano. El tema del peligro en la demora debe estarlo también de antemano. Al igual que, bueno, el tema de la razonabilidad no tanto así. Lo cierto es que la ley, cuando habla de presupuesto, lo consigna. Nuestro legislador apostó por positivizar lo que antes estaba en la doctrina, lo introdujo en la norma. Y en el tema de los requisitos, lo que hace el legislador es establecer aspectos puntuales que un pedido cautelar no debe dejar de contener, ¿no? Claro. Y si nosotros hacemos un análisis, examinando el artículo 610 relativo a los requisitos, uno, leyendo los requisitos y buscando que su pedido cautelar los contenga, intrínsecamente están dentro los presupuestos de medida cautelar. Cada requisito está relacionado con uno o más presupuestos cautelares. Claro, muchas gracias. Entonces, yo estaba viendo en su libro que usted nos comentaba un poco sobre las modificaciones que se dieron dentro de la materia de medida cautelar y definitivamente habían como ciertas inconveniencias, específicamente hablando sobre la razonabilidad. Y usted mencionaba que esta se parece mucho a la adecuación. ¿Cómo podríamos distinguir ahí qué pasó? Si bien se pudo regular o quedarse nada más con la adecuación, ¿por qué se implementó esto de la razonabilidad, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? Sí, a ver, nosotros tenemos una secuencia histórica de cómo ha llegado hasta nosotros el derecho en general, ¿no? Y sigue la misma secuencia el tema del derecho procesal. Entonces viene de Alemania, Italia, España, América, ¿no?
Y en ese devenir, luego de las posturas de Calamandrei, que fueron desarrolladas también por la Escuela Procesal del Río de la Plata, toda esa secuencia ha seguido siempre la postura de que son tres los presupuestos principales, ¿no? Apariencia del derecho, peligro de la demora y adecuación. El tema es que cuando en nuestro país se regula en un primer momento el tema, que fue con el Código Procesal Civil del 93, se menciona, digamos, en prosa, digamos así, en forma de prosa, la regulación sobre el tema de los presupuestos. Más adelante se hizo una modificación y se lo separó ya en incisos, pero se separó solamente el tema de la verosimilitud y el peligro en la demora. No se separó también, debió aprovecharse para el tema de la adecuación. Entonces, cuando los operadores de derecho leían ese artículo referido al tema de los presupuestos, creían que los presupuestos son solamente la verosimilitud y el peligro de la demora. La adecuación aparecía mencionada arribita, al inicio nada más, pero no había sido separado en un inciso más. Esto ha dado pie para que cuando en los pedidos cautelares, en las resoluciones que emitían los jueces, se refirieran solamente a esos dos presupuestos. Y ha dado pie a que más adelante aparezca una modificación donde ya bajo el influjo del common law, el neoconstitucionalismo y todo lo demás, se establezca como un presupuesto más, como el tercer presupuesto, o sea, el tercer inciso que le comentaba, pero ya bajo el nombre de racionabilidad. Entonces, por esa corriente que le estoy comentando, yo también me pliego a la posición que han sido expresada por muchos procesalistas en nuestro país, que mejor debió haberse regulado la adecuación. Hay doctrinarios que dicen que la adecuación tiene mayor amplitud que el mismo el tema de la razonabilidad. Y es que es difícil hablar de razonabilidad sin entrar al tema netamente constitucional. En cambio, la figura de la adecuación es netamente procesal. Ad origine venía de los tres presupuestos junto con la adecuación. Claro. Entonces ahora como que, digamos, y el tema de la adecuación sigue la norma, entonces es como que hubiera duplicidad. Está la adecuación no separada en un inciso, sino ahí arriba y abajo en el tercer inciso está la razonabilidad, ¿no? Entonces hay una suerte de duplicidad ahí. Exacto, sí, muy interesante analizar ese aspecto porque creo que al menos durante la carrera de Derecho como que no me había puesto a analizarlo. Ya cuando lo leí acá dije, wow, qué interesante esto, no lo había notado, ¿no? Y es súper interesante. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Estaba leyendo también que mencionaba lo mucho que le ha enriquecido su experiencia en la función jurisdiccional. Entonces quería saber si es que podría contarnos un pequeño caso en el cual se haya visto como acorralado por las normas, dado que algún caso de medida cautelar no se haya podido adecuar a alguna de las normas, o algún caso interesante que usted recuerde ahora mismo que pueda comentarnos. A ver, relacionado a que haya sido un poco complicado. Complicado de resolver, sí. Tal vez, a ver, bueno, que para mencionar lo que fue al fin y al cabo el disparador, ¿no? De lo que se convirtió más adelante en el libro. En el libro. Porque sí, recuerdo allá por el año 2011, creo, estaba en juzgado donde era pues titular y una persona había obtenido sentencia favorable en mi despacho. Habíamos dado sentencia favorable. Y en base a eso, pidió una medida cautelar pidiendo que se aplique el artículo 615 del Código Procesal Civil, que regula la medida cautelar favorable, digamos, de aquel que ha tenido sentencia favorable y que está eximido del cumplimiento de los presupuestos, ¿no? De los requisitos. Sin embargo, la entidad demandada era la Universidad Nacional de Piura, entidad estatal, y por lo tanto, el derecho que había obtenido ahora del proceso era de contenido económico. Entonces existen normas que establecen que al Estado no se le puede ejecutar mientras la decisión no tenga la calidad de cosa juzgada. Entonces me encontré en la impronta. ¿Qué hago? Tengo por un lado el artículo 615 que dice que todo aquel que ha obtenido una sentencia favorable en el proceso principal puede solicitar medida cautelar y sin cumplir los requisitos. Y por el otro lado tenía la norma que establece que no se le puede afectar al Estado mientras no haya llegado a calidad de cosa juzgada. ¿Qué hacemos? Bueno,
ahí había que recurrir a los principios generales del derecho, ¿no? Para poder determinar en función a ellos cuál es la norma especial que deba primar sobre el tema, ¿no? Me decanté por el hecho de que la norma especial en este caso era la que regulaba la forma de pago de las obligaciones dinerarias por parte del Estado y declaré la improcedencia de la medida. Fue el primer caso que yo identifiqué. Luego de ello, lo trabajé como tema de tesis. En el camino elaboré unos 3 artículos sobre el tema que fueron publicados en revistas de Lima. Y luego ya eso se convirtió en mi tema de tesis que lo explico más adelante. Ha sido un caso trascendental para usted. Para mí sí, bastante paradigmático, porque cuando ya terminé la tesis, ya tenía los contactos para ese entonces, porque había publicado varios artículos de corte procesal, y planteé a la editorial la producción de un libro. Me dijeron que sí, que envié el esquema y tuve que complementar. Digamos que la tesis fue más o menos el 50% de lo que ha llegado a ser el libro. Wow. Sí. La tesis doctoral me refiero. Ah, sí, sí. Lo estaba intuyendo. Bueno, también otra cosa interesante que logré rescatar acá de su libro es que, antes de eso, quería comentar algo. Sí, esto me hizo recordar el caso que usted me acaba de contar, que los profesores, por ejemplo, siempre nos decían: muchachos, lo que ustedes están aprendiendo ahora es teoría, pero cuando salgan, la realidad muchas veces va a superar la ficción que ustedes están leyendo. Y definitivamente eso pasó con su caso. La realidad desborda constantemente al derecho. Sí. Y por eso es que en las aulas donde tengo la ocasión de dictar mis clases, siempre soy un convencido, ¿no? El maestro Bossaini, procesalista argentino, que decía: la teoría sin la práctica no vale. Exacto. Entonces, cuando uno toca los temas de corte teórico, debe aparejarlo inmediatamente de temas de corte práctico, para que vean cómo lo que está en la doctrina no se lleva a la parte de la vida real. Y ahí es donde tiene estos desencuentros, ¿no? de este tipo. Sí, definitivamente son casos que realmente son importantes y a nosotros nos hacen caer en cuenta de cómo pasamos, ¿no? De teoría a la práctica. Y yo creo que, digamos que en esencia, cuando un estudiante va a las aulas universitarias para formarse como abogado, lo esencial es que se impregne de esas técnicas o mecanismos para pensar como abogado, ¿no? Y dentro de ellos, pues, está el aprender las técnicas de interpretación del derecho. Y donde, por ejemplo, se encuentran situaciones como estas, que tienen que ser salvados por la aplicación de principios, ya ni siquiera de corte procesal, sino principios generales del derecho, que ayudan a decantarte, ¿no? Aquí, ¿qué hago? Tengo que evaluar norma anterior o norma posterior. Si no funciona eso, tenemos que ver el tema de cuál es la norma específica y cuál es la norma genérica, para decantarme por la específica, entre otros, porque los principios no te dan las salidas en este tipo de situaciones. No hay que recordar que los principios tienen funciones, y una de ellas es la de, aparte de interpretar, en situaciones incluso mucho más complejas, donde no hay norma, ayudan a remendar, ¿no? O sea, la función de integración. Entonces, que un alumno aprenda de cómo interpretar las técnicas del derecho es lo valioso de las aulas universitarias. Sí, eso es lo que más tenemos que rescatar, porque es lo que nos va a ayudar durante toda nuestra vida jurídica. Por eso se utiliza mucho el término genérico de operadores del derecho, ¿no? Para referirse a todos aquellos que, dadas las normas, dado el caso, tenemos que aplicarlo. Nos convertimos en operadores del derecho toda la vida, ¿no? Y cómo operamos, hacemos planteamientos de ello en las demandas, en las resoluciones, en los informes, en cualquier ámbito de la abogacía en que nos encontremos. Es verdad. Pensamos como abogado, ¿no? O buscamos pensar como abogado. Buscamos pensar como abogado. Continuando, por ejemplo, estaba leyendo que usted no considera a la contracautela como un presupuesto de procedencia de la medida cautelar, que en la doctrina a veces tiene como un poco de controversia, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es la razón fundamental que le hace para que usted tome esa posición.
Bueno, en realidad creo que ya es una opinión que cada día tiene mayor consenso. Está creciendo. El doctor Yaya Sumaeta, por ejemplo, publicó un artículo muy interesante sobre el tema. Hay otros también que opinan en ese sentido. Yo, digamos, solamente he hecho plegarme a esa posición, porque en efecto, cuando se analiza un pedido cautelar, se hace sobre el análisis de la concurrencia de los presupuestos de ¿existe apariencia del derecho aquí? Y si uno llega a la conclusión, dice, sí, es como que le dieron un cheque, o sea, tenemos uno, porque los presupuestos son concurrentes. Exacto. Ya vi ese tema. ¿Existe peligro en la demora? O sea, ¿hay necesidad de que se le otorgue tutela cautelar a esta persona por algún peligro que pueda dar? Sí. Ya tenemos el segundo elemento cumplido. Ahora vamos por el tema de la razonabilidad o adecuación que estábamos hablando. Esta medida que se pide es la proporcional, es la justa, la necesaria para tutelar el derecho sin que con eso se exceda en la afectación a los derechos del demandado. Si la respuesta es sí, tenemos los tres elementos. Y con eso tenemos analizados los tres presupuestos que se condicen con los requisitos que establece el artículo 611. Hasta ahí no ha habido ningún tipo de preocupación para ver si necesita el pedido cautelar que realiza el demandante, necesita estar premunido de una garantía para el demandado en caso de que le llegue a causar daño. Entonces, es como que estamos hablando de dos momentos del análisis. Un primer momento para el tema de los presupuestos. Y cuando ya se ha superado ese momento, recién el juez empieza a preocuparse. Ya vi que tiene los tres presupuestos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer en cuanto a si llegamos a afectarlo y yo me he equivocado o a lo mejor la parte demandante de repente en una actitud un tanto temeraria ha pedido tutela y sin embargo después en el proceso principal se va a llegar a determinar que el derecho no es así, que no le corresponde y por lo tanto se ha generado daños al demandado con la ejecución de la medida? Entonces hablamos de dos momentos. Sí. Entonces, por eso es que en la doctrina se dice la contracautela no es un requisito de procedencia, sino de ejecución. Y por lo tanto, dice, si es un requisito de ejecución, que solamente, digamos, debe venir al juez en la preocupación de cuando ya tiene que ejecutar la medida para garantizar los derechos del demandado, ¿por qué tendría que aparecer como requisito? ¿No? ¿Por qué tendría que aparecer como requisito? Y se han hecho posturas. Entonces, por ejemplo, muy bien alguien podría decir, un juez evalúa los tres presupuestos y si decide conceder la medida, recién le requiere el que cumpla la contracautela. Pero hay un tema aquí, y eso yo lo comenté en clase con mis alumnos. A menudo en el ejercicio de la profesión, quien quiera que sea operador de derecho, se va a encontrar con que hay muchas normas que se llegan a aplicar y donde el legislador ha tenido que optar por el mal menor. Aquí recordad mucho lo que ocurre en las elecciones. Siempre terminamos eligiendo al mal menor. Ya. Eso trasladémoslo al escenario jurídico y vamos a encontrar infinidad de situaciones donde el legislador ha apostado por el mal menor. Y el mal menor en este caso era lo siguiente. ¿Qué pasa si un juez evalúa los presupuestos, concede la medida y recién se preocupa ahora, en un segundo momento, ya por el tema de la contracautela? Hay que recordar que una de las características de la medida cautelar es que es de ejecución inmediata. Si el juez concede la medida y recién pasa a concederle plazo al demandante para que cumpla con la contracautela, hasta que emite la resolución, le notifican al demandante, se toma el plazo para conseguir la contracautela, hasta que el juez termine emitiendo la resolución de que se ejecute ya la medida, han transcurrido ¿cuánto? 3, 4, 5 días, una semana, 15 días. Eso desdice el tema de la ejecución inmediata de la medida cautelar. Incluso podría correr el riesgo de que cuando vayan a ejecutar ya no se encuentre disponible el bien, que sí lo estaba en el momento que se evaluó la medida cautelar. Entonces el legislador apostó, en mi modo de ver, apostó por incluirlo, mejor preferimos incluirlo como requisito de procedencia, para que desde el saque, cuando se pida la medida cautelar, ya el demandante se haya preocupado por completar el tema de la contracautela. Claro. Yo pienso, no es que el legislador no haya tenido la noción desde ese momento, por Monroy Galvez y el equipo que elaboró, o sea, estamos hablando de procesalistas consumados que elaboraron el código. ¿Cómo no van a poder anticipar un tema como este? Solo que, a mi modo de ver, prefirieron el tema del mal menor. Lo ponemos mejor como requisito de procedencia antes que como requisito de ejecución. Sí. Muy interesante tu punto de vista, doctor.
Ahora, estaba viendo también que hizo un análisis jurídico, lógico jurídico de una norma, específicamente el artículo 615. Y aquí estábamos viendo claro que ese artículo se ha redactado como un caso especial de procedencia de las medidas cautelares y específicamente basada en las sentencias favorables o como usted la coloca en su libro, sentencias fundadas. ¿Cómo usted llevó a cabo ese análisis lógico jurídico? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacerlo y decir, sí, esto tiene que dar el resultado de lo que estoy esperando y mostrar con este libro? Porque el artículo 615 utiliza un término muy particular. Habla de fundamentos, Sí. para empezar. Y también utiliza un término imperativo en cuanto al tema de la concesión de la medida. Si nosotros vemos la redacción del artículo 615, no es un tema optativo, ¿no? Sino se le concederá medida cautelar al que ha obtenido sentencia favorable en el proceso principal. Entonces hay un verbo rector ahí de carácter imperativo. En el desarrollo de la tesis dije, si tengo que establecer una postura aquí, voy a tener que ir desde raíz, hacer un análisis no lógico de la norma. Y eso me permitió establecer, primero, incidir y, decantar sobre el tema imperativo en que está elaborada la norma, pero en particular en cuanto al término de los fundamentos. ¿Por qué? Porque allí, digamos que yo advertí para ese momento que en nuestro país, para desgracia nuestra, como lo menciono en la introducción del libro, somos muy apegados primero a la literalidad de la norma. Sí. Y como segunda técnica de interpretación utilizamos el análisis sistemático. Pero ni siquiera eso estábamos un poco acostumbrados a hacerlo en el tema cautelar, porque recibíamos pedidos cautelares en el juzgado donde se centraban solamente en el artículo 615, en la forma como estaba regulado, pero, por ejemplo, no se preocupaban en establecer qué quiere decir la norma cuando habla de fundamentos. No, fundamentos, porque la norma dice que se exime al que pide la medida cautelar bajo ese contexto de exponer los fundamentos. Entonces uno dice, ¿qué cosas son los fundamentos? Los fundamentos son los presupuestos, son los requisitos. ¿Qué cosa es? Ese análisis me llevó a mí a determinar, para poder explicarme mejor en la tesis en ese entonces y en lo que fue del libro. Definitivamente, cuando cuando la norma habla de fundamentos, no son otra cosa que los presupuestos. No sería inconcebible pensar de qué otra cosa se podría hablar en el ámbito cautelar que no sea de explicar la verosimilitud, que no sea de hablar de peligro en la demora y que no sea hablar de razonabilidad. En otras palabras, los presupuestos. Pero la norma también exige hablar de contracautela, hablar de la forma, bien, monto, entre otros. Y eso, en buena cuenta, también tiene que ver con los requisitos. Entonces, por eso concluí, cuando la norma habla de fundamentos, está haciendo referencia a los presupuestos de la medida cautelar. Y eso permitió luego ya construir lo que era la segunda parte, por decir así, de lo que trato de explicar allí. Porque si nosotros nos remitimos al análisis de los fundamentos, y que eso está compuesto por los presupuestos, entonces digamos, un momentito, ¿cuál es el único presupuesto que es posible de ser reemplazado cuando ya se obtiene sentencia favorable? Y únicamente es el de la apariencia, que cuando se postula antes de obtener sentencia es meramente apariencia, ¿no? Digamos, moviéndonos en el ámbito de la probabilidad. Cuando hay sentencia en el proceso principal, eso que fue en un momento aparente deja de ser aparente y se convierte en algo cierto. No certeza definitiva, no certeza absoluta, porque todavía es pasible de que sea apelado y resuelto por la instancia superior. Pero sí, digamos, una certeza, digamos, provisional, podríamos decirle así. Pero ya el análisis de certeza. Por más que haya certeza en el derecho, eso no reemplaza el tema del peligro en la demora. Entonces, digamos, quien quiere pedir una medida cautelar, a pesar de haber obtenido sentencia favorable, igual
considero, y eso es lo que expongo en el texto, debiera cumplir con argumentar, exponer y convencer al juez de la existencia del peligro de la demora y obviamente el tema de la razonabilidad, porque luego más adelante yo expongo algunos casos donde encuentro que por más que haya apariencia, por más que se pueda coincidir, comulgar en que en el tema hay peligro en la demora, pero un momentito, y el tema de la razonabilidad, ¿cómo va? No funciona, ¿no? Entonces hay algunos casos ahí de improcedencia que identifico que van con el tema de la apariencia, otros mayormente con el tema del peligro y muchos otros con el tema de la razonabilidad. Sí, y justamente ahí, hablando del peligro en la demora, quería ver cuál es su perspectiva sobre la periculum in mora, ¿no? Porque para usted, entiendo, es un concepto más amplio que el solo mencionar que es el tiempo que va a transcurrir hasta que nos den la sentencia. Sí, bueno, esto es un tema ya trabajado, digamos, largamente también a nivel doctrinario, ¿no? Desde Calamandrei se maneja los dos ámbitos, ¿no? Del peligro y la demora, ¿no? El peligro de transcurso del tiempo y el peligro de infructuosidad. Vamos al peligro de tardanza y el peligro de infructuosidad. El tema es que si uno... y eso es lo que trato de reflejar también como parte crítica en el texto, ¿no? Cuando uno ve los pedidos cautelares, digamos, los abogados se centran en el tema de lo que la doctrina se llama el peligro de tardanza. Es decir, solamente destacan la parte del tiempo. Sí, y cuando mayoría argumentan que generalmente es en un párrafo y digamos, o dos parrafitos, ¿no? Sobre el tema, para expresar de que, digamos, solicito mi pedido cautelar porque el proceso principal es largo, va a demorar, van a apelar, y etcétera. Pero eso es peligro de tardanza. Pero y el otro, que es digamos, la parte que identifica propiamente al tema del peligro de demora, que es el peligro de infructuosidad. Es decir, tengo este tipo de amenazas que por más que yo obtenga sentencia favorable, van a ser infructuoso que yo obtenga la tutela que yo espero, la satisfacción que yo espero obtener cuando tenga sentencia. Y por ejemplo, ahí recordamos muy bien a la doctora Ana María Guerra Cerrón, ¿no? Yo lo cito constantemente en mis resoluciones, está también por ahí recogida en el texto, porque ella dice algo como esto: si se tratara solamente de peligro en la tardanza, todos los pedidos cautelares debieran proceder y deben entenderse por cumplido el tema del peligro en la demora, porque todos los procesos demoran. Los procesos más céleres, entre comillas, en el diseño, me refiero, que son, por ejemplo, los procesos de amparo, aún estos demoran ¿cuánto tiempo? ¿No? Demasiado tiempo en el desarrollo hasta su ejecución. Bajo ese presupuesto, entonces, basta, si se alegara solamente eso, todas las medidas cautelares en cuanto a ese presupuesto debieran concederse. Y no es así, ¿no? No es así. Hay un descuido, yo diría, preocupante, grave, ¿no? En que cuando se trata o cuando se tiene que cumplir con ese presupuesto, solamente se centran a una parte, que es el peligro de tardanza, más no el peligro de la infructuosidad. Y aquí hay un tema, porque el peligro de infructuosidad, digamos, tiene como correlato que debe ser acreditado. Ya, porque hablar de peligro en la tardanza uno fácilmente lo explica. Este proceso es tal, todo el mundo tiene una idea de que demora, ¿no? Para presentación de la demanda, tienen audiencias, la apelación y todo lo demás. Todo el mundo lo entiende, no necesita acreditarse. Pero el peligro de infructuosidad sí. Porque si yo digo, yo pido mi medida cautelar porque, por ejemplo, el demandado se va a mudar, ha publicado un aviso que va a vender el bien, entre otras. Entonces, eso, el medio probatorio con el que se acredite esas situaciones, eso conlleva un tema de acreditación, de probanza. Y eso es, digamos, lo que menos se realiza en cuanto a ese elemento en los pedidos cautelares. Claro. Todo el mundo se concentra en acreditar la apariencia del derecho, pero no el tema del peligro de infructuosidad. Sí. De hecho, cuando estaba en la universidad y nos pedían, por ejemplo, modelos para buscar en internet y más o menos entender cómo debemos redactar una demanda solicitando una medida cautelar, ahorita que menciono todo esto me doy cuenta de que, claro, en el peligro de la demora siempre se menciona lo de la tardanza, pero nada sobre la infructuosidad, ni siquiera como un ejemplo, no un pequeño caso, aunque sea hipotético, ¿no? Pero nada. Recién ahorita cayendo en cuenta en eso. Sí, y hay que recordar que dentro de las normas, el artículo 637 hace referencia a que, y en el tema cautelar, esto tiene un peso gravitante,
Es imposible que se conceda una medida cautelar que no esté acreditada con medios probatorios. Pero, ojo, entiéndase, cuando la norma nos exige la probanza para el tema cautelar, que es inaudita altera par, porque el juez concede la medida con lo que le acredita solamente la parte demandante. Sí. Y con eso procura alcanzar convicción sobre lo que va a tener que decidir. Pero si solamente se le llega medios probatorios sobre el tema de la apariencia y no sobre el tema del peligro de infructuosidad, hay una gran dificultad ahí. Entonces, ahí ha habido también gran deficiencia de parte de nosotros los jueces, porque, claro, porque digamos como que siguiendo la corriente, también nos metíamos a analizar solamente el tema de la apariencia, más no la probanza en el tema de la infructuosidad. Y como que hemos mal acostumbrado a los abogados que solamente nos aleguen el periodo y la tardanza. ¿Por qué? Porque era la ocasión valiosa para los jueces para decir, un momentito, tú me estás acreditando apariencia, pero ¿dónde está la acreditación de el peligro de infructuosidad? Te declaro inadmisible, te doy un plazo, ofréceme medios probatorios. Lo hubiéramos, digamos, acostumbrado a que ellos ya sepan, digamos, de la forma como vamos a resolver para que de que están efectuando su pedido cautelar, acompañen medios probatorios destinados al peligro de la infructuosidad. Lo hemos mal acostumbrado por años a solamente remitirse al peligro de tardanza. Ya se nos ha hecho costumbre. Sí, y pagamos el precio, ¿no? A lo largo de los años y lo seguimos pagando. Por eso está importante la entrevista, vean, escuchen atentamente. Ahora, otra pregunta ¿es necesario que el juzgador emita su pronunciamiento respecto a fundamentos de la pretensión cautelar, teniendo en consideración que la verosimilitud del derecho invocado lo otorga en la misma sentencia favorable? Allí vi un casito en el expediente 5 del año 2009. Quería saber ahí más o menos si es necesario, porque claro, la verosimilitud dice... el artículo señala, ¿no?, que al tener sentencia favorable, el juzgador como que, o sea, le corresponde entregar la medida cautelar. Entonces, el juzgador sí o sí tiene que explayarse y fundamentar de todas maneras los presupuestos, los requisitos, de todas formas tiene que hacerlo. Yo creo que en el tema de la apariencia ya no. Porque el escenario que me plantea es de que aquel que ha obtenido ya sentencia favorable en el proceso principal. Sí. Hay, digamos que de años atrás he estado un tanto despierto a la literatura cautelar, ¿no? Que he venido acopiando. Y un día me sentí particularmente satisfecho de haber encontrado algo que de alguna manera yo le venía dando vueltas. Cuando se pide una medida cautelar, ¿qué cosa evalúa un juez en el ámbito de la apariencia? Y digo que me sentí muy contento porque en un libro de la doctora Marianela Ledesma encontré un cuadrito así, en forma de pirámide, donde explica más o menos lo siguiente. En la base encontramos el ámbito de la posibilidad. En un segmento intermedio, la probabilidad, y en la cúspide, la certeza. Entonces, cuando un juez evalúa un pedido cautelar, y los elementos que le suministran lo hacen ubicarse abajo en la mera posibilidad, o sea, tiene muchas dudas, no es aconsejable conceder la medida porque ese juez no está convencido. Claro. Si alguien, por ejemplo, estás en pleno verano, no hay nubes y dice, ¿es posible que llueva? Bueno, posible sí, pero si pregunta, ¿es probable que llueva? No, probable no es. Ya, correcto. Entonces, cuando un juez está en el terreno de la posibilidad, en la base de este triángulo, no debe conceder la medida cautelar. Debe concederlo cuando la acreditación sea mayor y nos lleve a pensar de que el derecho que pide el demandante es probable. Estamos en el ámbito de la probabilidad, que es el segundo segmento. Eso es lo que se evalúa cuando estamos en un contexto de pedido cautelar. Cuando, en cambio, ya tenemos sentencia en el proceso principal, se abandonó hace rato el tema de la mera posibilidad, se ha dejado superado el tema de la probabilidad y hemos entrado en la parte superior, en la cúspide, en el vértice. Estamos en el terreno de la certeza. El juez en el proceso principal ya evaluó la certeza. El mismo juez ya no tiene por qué evaluarlo cuando concede el pedido cautelar porque ya fue examinado. Digamos, en el ámbito de la tutela cautelar nos movemos en el ámbito de la probabilidad. Si en el proceso principal ya se hizo un examen de mayor grado, que es el de certeza, ¿para qué vamos a estar evaluando ese tema en el ámbito cautelar? Eso ya está eximido.
¿no? El análisis o el trabajo o el esfuerzo del juez debe estar dirigido a examinar los otros componentes de la medida cautelar. Peligro de la demora y razonabilidad. Razonabilidad. Sí. Entiendo. Entonces, respecto a la procedencia de la medida cautelar, el artículo también 615 del Código Procesal Civil, como usted ya estaba mencionando, exime de cumplir con 2 de los requisitos del pedido cautelar en virtud de lo descrito. Entonces, es procedente el pedido de la medida cautelar de quien ha obtenido sentencia favorable, aunque esta, por ejemplo, fuera impugnada. Claro. Como lo postulamos en su momento, con el desarrollo de la tesis y luego ya en el texto, sí, pues, cuando hablamos, como le decía hace un rato, de los fundamentos, que el que pide medida cautelar debe expresar los fundamentos, que está eximido de expresar los fundamentos, de exponer los fundamentos, yo llego a la conclusión, digamos, partiéndose de ese análisis lógico que usted destacó hace un rato. Al momento del pedido cautelar, habiendo obtenido sentencia favorable, ya no hay necesidad de hacer, le decía a usted, el análisis sobre el tema de la probabilidad del derecho, porque ya en el proceso principal se hizo un análisis mayor. Exacto. De certeza. Muy bien, pero ¿por qué tendría que reemplazarse el solo pronunciamiento de certeza? Porque tendría que reemplazar al análisis que tiene que hacer el juez de manera obligada en sede cautelar en cuanto al tema de la razonabilidad y en cuanto al tema del peligro en la demora. Entonces yo sostengo ahí, esa es la parte neurálgica del texto, que en este caso la parte que solicita este tipo de medida igual tiene que sustentar la concurrencia de estos elementos. Y como le decía al inicio, hay una correspondencia directa entre presupuestos y requisitos. De hecho, todo pedido cautelar que cumpla los requisitos va a encontrar que al interno están allí los presupuestos. ¿No? Por ejemplo, en el extremo cuando se le pide a la parte solicitante que cumpla con señalar el bien y el monto de la medida cautelar, esos son elementos que sirven para analizar el tema de la razonabilidad. Cuando pide señalar, por ejemplo, órgano judicial, sirve para analizar el tema de la razonabilidad. Todo lo que tiene que ver con los requisitos está engarzado directamente con los presupuestos. Entonces, yendo también por el mismo camino, ¿qué sucedería si se presenta una medida cautelar que cuenta con todos los presupuestos, con todos los requisitos, pero se advierte que es posible que afecte un derecho fundamental de un tercero? Bueno, las normas procesales establecen los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, señala uno de ellos la posibilidad de que el tercero pida la desafectación si es que llega a afectarse un bien con la medida. Por un lado. Por otro lado, cuando el juez realiza el análisis del presupuesto de razonabilidad, es punto obligado a examinar el bien que se solicita, de quién es. Ha sido identificado, es de propiedad del demandado del proceso, es de otra persona, porque si se encuentra que es de otra persona, entonces tiene que, ese juez, uno, o rechaza el pedido cautelar, o si quiere ser más tuitivo, declara inadmisible, le da un plazo para que sustente por qué se está pidiendo la afectación de un bien de tercero. Claro. Lo que significa que el solicitante tendrá que brindar una explicación de por qué pide la afectación del tercero. En el ámbito, por ejemplo, de los derechos laborales existe el principio de persecutoriedad, claro, por el cual se puede pedir la afectación del bien que ha adquirido un tercero, pero obviamente habría que alegar que el propósito de esa transferencia ha sido sustraer el bien respecto de la afectación cautelar. Entonces se puede llegar la persecución hasta el tercero. En otros ámbitos eso es más limitado. Y habría que ver, por ejemplo, si ese tercero ha sido llamado al proceso o está pidiendo que sea incorporado, quizá como litisconsorte, para ver de que, caramba, también tiene participación y por lo tanto entonces es posible afectar el bien. Pero es un punto obligado. Aquí no hay que perder de vista que la concesión de una medida cautelar tiene que pasar por un análisis bastante ponderado por parte del juez. Y no solamente concentrarse en el tema del derecho del demandante que se quiere titular, sino los bienes y derechos e intereses del demandado. Existe el principio de mínima injerencia que sostiene que cuando el juez
tenga que conceder medida cautelar, debe preocuparse porque al afectado, al demandado, se le afecte lo estrictamente necesario para garantizar la pretensión del demandante. Entonces, por ejemplo, en clase yo siempre saco a ejemplos un par de situaciones que yo advertí en el ejercicio, ¿no? de la función jurisdiccional, donde, por ejemplo, en una ocasión me trasladaron a un juzgado por unos días durante el tiempo de vacaciones y encontré que el juez había concedido una medida cautelar para garantizar un monto, supongamos, de 50.000 soles. Y habían pedido la medida cautelar para que le afecten como 5 camionetas. Ajá. Y el juez había concedido la medida cautelar sobre esas 5 camionetas para garantizar un monto de 50.000 soles. Obviamente resultaba terriblemente desproporcionado. Bastaba la camioneta más nueva de esas 5 para garantizar de manera suficiente ese monto. Entonces dispuse la desafectación de los 4 y me quedé con uno nada más, ¿no? Era desproporcional. Claro. Se afectaba terriblemente el principio de mínima injerencia, ¿no? Sí. Bueno, doctor, hemos llegado al final de la entrevista. Quiero agradecerle, he aprendido muchísimo y espero que todos nuestros seguidores también lo hayan hecho. Quiero aprovechar este momento también para invitarlos a nuestro nuevo curso especializado en medidas cautelares, y si quieren conocer más casos como esto, aprovechen porque hasta el 12 de septiembre tienen la oportunidad de llevarse un libro gratis. El libro gratis es La tutela civil de los derechos de Adolfo Di Majo. Muchas gracias, doctor. No sé si le gustaría dar unas palabras para finalizar nuestra entrevista. Bien, como ya les había indicado, agradezco de manera muy cálida la invitación a ustedes, representantes de Legis Perú. Estoy muy contento de haber podido visitarlos y también fue para mí una sorpresa el hecho de que quieran hacer una entrevista sobre mi modesto texto, pero bueno, aquí hemos podido compartir. A veces uno un poco se emociona porque son temas que bueno, que a mí particularmente me gustan, ¿no? Sí. Entonces, el poder de alguna forma explicarlos, ¿no? A veces se requiere de mucho tiempo, pero usted ha sido bastante puntual con sus preguntas y espero haberlo absuelto de manera satisfactoria, igual también para sus seguidores también, ¿no? de la red, del curso que están organizando, y me parece muy bien. Quedo eternamente agradecido con ustedes y cuando crean conveniente, ahí estoy a la orden. Ay, muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto leer su obra, conversar con usted, aprender mucho, y pues agradecemos también a nuestros seguidores por acompañarnos durante toda la entrevista. Ya nos estaremos viendo en una próxima. Muchas gracias.